Quiero agradecer la presencia de algunos de los jerarcas del gobierno de Uruguay, el ministro de Economía y Finanzas, economista Mario Vergara, el ministro de Transporte y Obras Públicas, Enrique Pintado, el ministro de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, el ministro de Relaciones Exteriores encargado, Luis Porto, el presidente del Banco Central del Uruguay y el presidente del Banco de la República de Uruguay. A los excelentísimos embajadores de los países acreditados aquí en Uruguay, también agradezco infinitamente su presencia, a todos aquellos presidentes, gerentes y directivos, tanto de las empresas públicas que son hoy en día nuestros principales clientes en el país, como a los presidentes de las empresas privadas con las cuales también estamos estableciendo mecanismos de alianza para hacer de este un país desarrollado. A todos los representantes de organismos internacionales, Banco Mundial, BID, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, OEA, es decir, a todos los que están aquí presentes, disculpe si no menciono a todos, a los distintos gremios empresariales y autoridades de organizaciones no gubernamentales y, por supuesto, a los representantes del sector académico que están hoy aquí también acompañándonos de forma importante. Sin extenderme mucho más, quiero darle la palabra al señor Enrique García, presidente ejecutivo de CAF, quien se va a referir un poco a la importancia que es para nosotros este evento hoy y a hacer la breve introducción. Permiso. Muchas gracias, Gladys. Afortunadamente ella me libera de dar los saludos protocolares a todos los presentes. Ella lo ha hecho con la precisión necesaria, sin embargo, una cordial saludos a todos, muy particularmente agradecer al señor vicepresidente, presidente encargado del país, a los ministros, autoridades, a todos los representantes del cuerpo diplomático, empresarios y amigos, todos. Bueno, muy particularmente aquí un cordial saludo a José Luis, que junto con Roberto Devlin y Óscar Echevarría tuvieron la brillante idea de hacer un homenaje a Enrique, al gran Enrique, a través de la publicación de un libro que trae ensayos y que va a ser explicado posteriormente. Como presidente de CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, yo quiero resaltar muy particularmente la personalidad de Enrique Iglesias. Cuando uno ve la cantidad de gente que está aquí presente, claro, uno se explica porque muchos de ustedes pensaban que quien iba a estar aquí es Enrique Iglesias, el cantante. Pero, bueno, es Enrique Iglesias el bueno, que trae una gran tradición. Si hay un latinoamericano que es un ícono en varias décadas de actividad, es Enrique Iglesias. Es decir, toda su contribución, primero a su país, aquí a Uruguay, luego una excelente gestión en CEPAL, donde ha sido un gran seguidor de pensadores de la talla de don Raúl Previs, y desde luego sus casi 18 años en el Banco Interamericano de Desarrollo, donde yo tuve la oportunidad de trabajar con él, y desde luego los últimos años que ha estado iniciando una aventura nueva que es SEGIP. Yo quiero en esta oportunidad resaltar que para CAF y para mí personalmente es una gran satisfacción el poder estar presente hoy día en el lanzamiento de este libro, que ya lo hicimos en el primer lanzamiento en Madrid, en la Casa de América, hace aproximadamente un par de meses, y poder hacerlo aquí en esta bella tierra, la tierra de los grandes recuerdos de Enrique, de grandes contribuciones, un gran uruguayo, un gran latinoamericano, del cual todos estamos muy orgullosos. Y yo, en el plano personal, más allá de lo profesional, obviamente, la amistad, la sabiduría, el consejo de una personalidad que es parte de la historia económica y política de América Latina. Así que vamos a tener, yo espero, un almuerzo, ustedes, porque nosotros no vamos a almorzar, estamos en una etapa de austeridad para los tres, porque la representante nos ha dicho que nosotros no almorcemos, porque vamos a estar en un coloquio, y desear mucho éxito. Así que con esto me presento aquí a José Luis para que explique un poquito
el contenido de lo que es el libro. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, muy buenos días. Muchas gracias por estar aquí. Como bien dice Enrique, es difícil saludar a todos ustedes, pero en todo caso, una palabra para el señor vicepresidente, que junto con los ministros, presidente del Banco Central y embajadores, realmente nos honra, así que gracias por estar aquí. Este es un libro que hemos pensado en homenaje a Enrique Iglesias, ¿no? Yo diría, ese gran uruguayo, y quiero subrayar esto, ese ciudadano de América Latina, ese ciudadano de Iberoamérica y finalmente ese ciudadano del mundo, en lo que se ha convertido Enrique a lo largo de estas décadas. Mi agradecimiento a todos los que han participado también en este libro, a todos los autores. Hay 14 artículos que yo creo interesantes, ahora voy a referirme muy brevemente a eso, y un especial agradecimiento a Enrique García y a la CAF, porque sin el apoyo de la CAF esta primera edición del libro hubiese sido imposible, pero aparte tendría que decirle gracias por crear un banco como la CAF a lo largo de estas décadas, un banco que agrega a lo que es un banco tradicional de desarrollo, lo que en su momento también creo que Enrique agregó en el BID, ¿no? Esa búsqueda de ideas, esa búsqueda del conocimiento de alguna manera, y creo que la CAF claramente sigue y profundiza realmente en esa estrategia. Este es un libro con ensayos sobre en lo que entendemos temas relevantes para América Latina. Tocamos de los temas de la globalización, los temas de la gobernabilidad de la globalización, temas vinculados a la gobernabilidad, en todo caso, si ustedes quieren, de América Latina, al rol que tienen los bancos de desarrollo, tocamos temas macroeconómicos, temas de crecimiento, los temas de equidad, que son tan relevantes para la región. En todo caso, es un libro que trata un poco sobre la economía mundial y la gobernanza de esa economía, y sobre el desarrollo, entendido en un sentido integral de crecimiento con mayor equidad. Muchas personalidades han dicho presente en este libro, muchas personas que han interactuado con Enrique a lo largo de toda su vida. Yo diría que, aparte de toda la relación con Enrique, son amigos que ha ido juntando a Enrique durante décadas, que han ocupado o ocupan cargos realmente muy importantes en la región. Y a muchos de nosotros esa imagen de Enrique, más que imagen, esa realidad de Enrique como un amigo, pero aparte un consejero. Cuando él estaba en Washington y los países de América Latina pasaban por situaciones traumáticas, él era ese amigo, esa cara que generaba confianza, ese consejero para muchos de nosotros, que nos hacía ver cómo entrarle, si ustedes me permiten la expresión, a ese mundo de Washington, que en su momento tenía rigideces, yo creo, bastante mayores que las que tiene hoy día. Pero finalmente yo quisiera decir que Enrique nos ha ayudado, creo, a todos a tener un sueño, ¿no? Ese sueño que define también Enrique García en su prefacio, esa trilogía de democracia, esa trilogía de desarrollo sostenible y de integración para América Latina. Nos ha enseñado a tener ese sueño, pero al mismo tiempo nos ha dicho, con sueño no alcanza, necesitamos ideas. Y ha sido un promotor de ideas todo el tiempo, y finalmente ha sido un promotor, más que dicho, un hacedor, tanto aquí en Uruguay como en toda América Latina y finalmente en Iberoamérica. Así que por todo eso, muchas gracias, Enrique. Y finalmente lo que quiero decir es que, creo que lo decía Óscar Echeverría en una presentación en Madrid, este libro puede ser como un trofeo para poner en una biblioteca, pero nosotros quisiéramos que sea mucho más que un trofeo, quisiéramos que fuera un instrumento
un instrumento para difundir los pensamientos, las reflexiones de Enrique sobre América Latina y de muchos que lo han acompañado en este esfuerzo. Así que de vuelta, muchas gracias a todos ustedes. Bueno, ahora me gustaría invitar a una persona que no necesita ser presentada aquí en el Uruguay, creo que es muy querida. Lo adoptaron incluso como un ciudadano uruguayo que aportó mucho a este país, y no solamente a Uruguay, sino a toda la región, el ciudadano latinoamericano Enrique Iglesias, que nos dé unas palabras. Muchas gracias, Gladys. Bueno, muchas gracias a todas y todos ustedes por estar aquí hoy, invitados por Gladys, el presidente del banco, a este encuentro donde se presenta este libro. Es agradecerle a Enrique por esta iniciativa de apoyar este tipo de esfuerzo. La verdad que yo tengo primero un gran afecto, porque es un querido amigo, pero aparte de eso una gran admiración por el trabajo espectacular que ha hecho Enrique haciendo de una corporación, una pequeña corporación, lo que es hoy un gran banco. Y creo que eso es mérito suyo de ir construyendo en su visión de futuro, en su integración con los países, en su compromiso con el desarrollo económico. Realmente debe sentirse profundamente satisfecho, porque es de las grandes instituciones que ha ido creando América Latina y que tenemos que estar todos muy satisfechos y muy agradecidos. Pero hay una cosa que hace la CAF y que yo creo que es admirablemente reconocida, y es ese apoyo que ha tenido sistemáticamente a todo lo que sea pensamiento, todo lo que sea trabajo intelectual, siempre la mano tendida para ayudar en todos los planos. La verdad que el trabajo que hace la CAF con las universidades del mundo, no solamente de América Latina, de Europa, de China, es realmente un trabajo magnífico, y creo que es en ese espíritu que la CAF ha venido apoyando iniciativas como esta que hoy se presenta a ustedes. Entonces, lo primero, Enrique, muchas gracias por esta nueva demostración de tu identificación con el trabajo intelectual. Y de ahí surgió un poco esta tarea donde tres buenos amigos, el amigo José Luis es uno de ellos, el otro es Echevarría, que está viviendo en Miami, fue colega mío en la época del banco mucho tiempo, y además Robert Devlin, otro gran funcionario del banco, que tomaron la iniciativa de promover este libro, sacrificando a cantidad de gente, persiguiéndolos en forma sistemática, y la verdad que han hecho una colección muy interesante, muy llena de reflexiones de gente que ha tenido mucha experiencia y que ha pasado por muchas instancias en el devenir económico y social y político de América Latina. Yo creo que es una gran contribución y hay que agradecerle a todos ellos el hecho de que hayan querido contribuir a este libro. Y por supuesto a todos ustedes. Yo he tenido muchas experiencias en mi país aquí, realmente memorables, todavía recuerdo muchas de ellas que han sido realmente fantásticas para mí en todos los planos. Pero también el hecho de que mi país me abrió las puertas del mundo internacional, donde tuve el privilegio y la suerte de estar con varios sombreros en varias instituciones y con distintas responsabilidades. Todo eso uno lo va contabilizando y se van sumando los años. La verdad que uno se acuerda de los años cuando tiene que cumplir años y hay que poner una cifra al lado. Se convierte en una cosa conmovedora. Pasan los años y se pasa la vida. Y al final de la vida uno, por supuesto, tiene muchas cosas que agradecerle a la providencia, ¿verdad? El hecho de haber vivido es una de ellas. Pero lo que más se agradece es el hecho de tener tantos buenos amigos. Es el mejor capital que puede tener una persona al final de una vida. Y dentro de todos esos amigos están todos ustedes y los que están aquí en la mesa. Yo creo que este es un producto de eso. Más que nada es un tributo a la amistad, a tantas cosas compartidas, problemas, aspiraciones, tantos sueños compartidos. Todo eso forma la experiencia de una vida. Y eso en buena medida está detrás de este esfuerzo. Que yo creo que es el producto, como digo, de tres osados amigos que empezaron a golpear puertas y la respuesta le ha sido dada y es el producto que hoy se le entrega a ustedes. Tómelo así, como el producto de una vida de gente rodeada
de los mismos afectos, las mismas ilusiones y que están reflejados en esta contribución que se le entrega a ustedes. Muchas gracias a todas ustedes, a todos y particularmente a este grupito que lideró este esfuerzo. Muchas gracias. Muchas gracias, don Enrique. Palabras muy conmovedoras. Y ahora no solamente los vamos a dejar sin almuerzo, porque ellos tienen que estar a régimen, sino que además José Luis y yo nos hemos puesto de acuerdo para que José Luis ahora los ponga a hablar, los haga conversar y sobre todo que le haga preguntas muy difíciles sobre América Latina. Queremos ver si de verdad aprendieron durante toda esa trayectoria que estos dos señores tienen en América Latina, haciendo un gran aporte al desarrollo de la región. Hoy nos pueden dejar algo de ese conocimiento a nosotros y nos los podemos llevar como un grato recuerdo de este encuentro amistoso entre todos. José Luis, todo tuyos. Bueno, gracias. Como ustedes saben, todo mío es una manera de decir, digamos. Tratar de disciplinar a estos señores no es una tarea sencilla. Pero en todo caso yo voy a hacer un breve comentario, una pregunta sobre 3 o 4 temas. Y el primero tiene que ver con qué cabe esperar de América Latina. Esa América Latina que durante las últimas 4 décadas, que a ustedes vivieron porque las comenzaron muy jóvenes, por eso de los 70 para acá, es una América Latina que tuvo una primera década de los 70 donde creció todavía, pero con un gran endeudamiento. En algunos países del Cono Sur más todavía, pero en general un gran endeudamiento en ese periodo. Terminó la crisis que sabemos, la década perdida de los 80 vino después, la década de algunas esperanzas, porque sí íbamos a hacer muchas reformas de los 90, pero el crecimiento fue realmente muy, muy bajo, terminó siendo durante los 90, relativamente bajo. Y después la última década, que es la que parece que nos fue relativamente mejor, o nos fue relativamente mejor, no solamente desde el punto de vista del crecimiento y de la equidad. Ahora, claro, fue una década muy particular para América Latina, muy beneficiosa en el contexto internacional. Entonces la pregunta es, ¿y la que viene? Digamos, ¿qué uno puede prever de América Latina teniendo en cuenta que un contexto internacional que ustedes seguramente van a definir, pero que no luce tan bien como la década pasada, y donde aparecen problemas de distinto tipo? ¿Qué cabe esperar de América Latina para los próximos 10 años? Y les quiero decir, comenzando, que tienen 2 minutos y medio para contestarme cada uno de ustedes. Enrique, tú. Sigue. Bueno, fue una pregunta de José Luis. Yo creo que a mí me ha tocado vivir esas grandes etapas que dice José Luis. Yo recuerdo lo que fue toda la primera etapa de los 60, de los 70, de los 12 países en aquel momento. Una fumada que estaba, se creció muy bien. Sí. Eufórico, realmente nació la planificación. Se empezó a pensar en términos de visiones globales del país, lo cual fue muy saludable. Después conocimos el periodo de crisis, en los años 70, y entramos en el periodo de endeudamiento fácil, que nos mandaban el norte y decían que se con la plata que separaban la inversión en los países desarrollados. Después tocó vivir la tercera etapa, que fue la etapa durísima de la América Latina, que es más complicada. México en el 82 y sigue todo el pueblo que vive en todos los países pasando dificultades enormes y todo el mundo con el tema de la red. Yo recuerdo que llegó la democracia en el año 85, se creó un consenso que se llamaba el Consenso de Cartagena, donde los cancilleres, junto con los ministros de Economía, teníamos que salir al mundo a plantear el tema del endeudamiento. Fue un periodo complicado. Yo me acuerdo que me tocó ser secretario de ese grupo y recorrimos el mundo para ver cómo salíamos del tema. En los años 90 viene otro golpe importante, el Consenso de Washington. Y ahí, con el Consenso de Washington, por supuesto, se logró reducir la deuda, que no fue poca cosa, ¿no? Cuando nos enteramos que la deuda no se podía pagar y que había que hacer algo, el Consenso de Washington reduce la deuda. Y hicimos una serie de cosas. El Consenso de Washington está hoy un poco demonizado de más, porque la verdad que se han hecho cosas muy importantes, como buscar el equilibrio fiscal, abatir la inflación, abrir las economías, todo eso fue hecho ahí. Es cierto
que se nos olvidaron otras cosas, pero yo creo que de todas maneras fue un shock importante en la vida de los. Y luego entramos en el periodo de crisis de los fines de los 90 y entramos ya en el siglo con todo el fenómeno de la expansión económica china, que fue un fenómeno realmente revolucionario en el mundo. Le puso un segundo piso al mundo China. En el segundo piso teníamos mucho que ofrecer, alimentos, metales, energéticos, y todo eso generó una gran oleada que nos permitió crecer vigorosamente, y los países a su vez aprendieron del pasado. La verdad se ha dicho que el crecimiento de los últimos años es el producto, por una parte, de que sabemos administrar mejor la macroeconomía, y tenemos el impulso que nos viene de afuera con los precios de las materias primas. Todo eso generó una oleada de crecimiento espectacular, tasas muy elevadas de crecimiento, acumulación de reservas, reducción de la deuda, también reducción de la pobreza. Es decir, fue una deuda bastante. Ahora, el tema es que ese viento de cola como que se ha terminado, en parte, o por lo menos amainó mucho ese viento por ahora. Y estamos en un periodo en donde realmente hay que mirar cómo nos movemos adelante con vientos propios, tratando de hacer las cosas y haciendo apoyo además en que tenemos reservas y que tenemos experiencia, que todo eso cuenta cuando uno mira el futuro. Yo digo, ¿a dónde va América Latina? Para terminar esta larga introducción hacia dónde va América Latina. Bueno, yo comenzaría diciendo una cosa. Nosotros pasamos estos últimos 30, 40 años con una gran dosis de previsibilidad. Es decir, se sabía lo que había que hacer. Y cuando había que hacer algo, se lo preguntaban al fondo, que sabía de memoria las recetas. Bueno, yo creo que en cierta manera hoy estamos entrando en un periodo de muy baja previsibilidad, de una gran inestabilidad en cuanto a las condiciones con las que nos movemos y muchas incógnitas más que conocimiento de los hechos. Yo creo que eso lo manifestó, yo recordaba a Enrique y a José Luis hoy, algo que dijo el director de investigaciones del Fondo Monetario, Blanchard, un gran economista. Cuando le preguntaron a dónde va el fondo con sus políticas a futuro, dijo, bueno, en este momento estamos haciendo navegación visual. A mí me impresionó porque al decir eso estaba indicando que realmente los parámetros, las vías en las cuales proyectar el futuro no son tan claras. Entonces, lo primero que yo diría es que tenemos que reflexionar del momento que está viviendo el mundo. Y yo creo que es muy importante una reflexión sobre ese tema porque se ha dicho ya que es un cambio de época y no época de cambio. Y es verdad. Yo creo que estamos en verdaderas revoluciones que impulsan el cambio, desde luego la tecnología, desde luego los problemas que vienen en los cambios de los paradigmas de desarrollo, los cambios en la sociedad con las clases medias, los problemas de los grandes traumas mundiales, desde el clima hasta la violencia, hasta el terrorismo. Todo eso está generando un clima complicado, es decir, es muy difícil ver hacia dónde va la economía del mundo y los movimientos de los capitales así lo señalan también. Entonces, yo diría que la primera pregunta que uno podría hacerse es ¿por dónde van a ir los canales? Es difícil anticiparlo, yo creo que nadie tiene una solución clara. Lo que sí sabemos es que vamos a tener unos nuevos paradigmas económicos, que el comercio está marchando por vías no necesariamente las que soñamos en Punta del Este en el 86, que estamos entrando en una fragmentación potencial del mundo en materia comercial. Es decir, sabemos que tenemos que tener economías con una gran flexibilidad y gran esfuerzo interno por la productividad, esfuerzo por las reformas que nos permitan asentar la productividad en la educación, en las reformas institucionales, en la innovación, en la infraestructura, todo eso que son puntos comunes, pero hay que hacerlos. Y quizá, si algo podemos nosotros decir de los últimos años, y hablo de América Latina en su conjunto, es que en general perdimos quizá la oportunidad de haber hecho muchas cositas que en momentos de abundancia podrían haber sido más fáciles que ahora, que tenemos que hacer frente a restricciones, controlar el presupuesto. Ahora vamos a tener que navegar con condiciones mucho más restrictivas que las que tuvimos en los últimos años. Pero yo creo que hay que seguir adelante y, como digo, seguir viendo el acontecer internacional donde estamos inmersos, y ese acontecer es lo que realmente a mí personalmente me preocupa, viendo ahora, estando en España, por ejemplo, viendo Europa, ¿no? Da un poco de angustia saber exactamente a dónde van. Y no hay visiones claras en ningún lado. Por tanto, lo importante es seguir navegando,
haciendo las cosas adentro, procurando ordenar la economía, hacer estas grandes reformas que nos tienen que promover la educación, como digo, los problemas de la infraestructura. Todo eso marca un poco rumbos que se van a ir dando y veremos un poco cómo vamos navegando visualmente para salir adelante. Gracias, Enrique. No, la verdad, muy de acuerdo con los puntos de vista de Enrique. Yo diría que posiblemente estos últimos años, en términos macroeconómicos, es lo mejor que yo recuerdo en mucho tiempo. Y hay diversos factores. Uno es que las lecciones que vivimos en América Latina en la década de los 80, que nos forzaron a toda la crisis de la deuda y la contracción que tuvo que vivir la región, que como Enrique la define, la década perdida, fue una lección muy importante, que ha tenido mucho peso en América Latina. Y si uno mira, con muy pocas excepciones, América Latina tiene un manejo macroeconómico de primer nivel. Es decir, tomemos los equipos económicos que uno ve ahora en los países, y mucho en diferencia en ideologías, etcétera, un caso conservador. Bueno, yo les voy a citar, el caso de Uruguay es un caso digno de mencionar. Les cito el caso de mi país, en Bolivia. Yo le decía al presidente Morales hace unos días cómo Bolivia ha mantenido un marco macroeconómico muy estable. Yo recuerdo cuando fui despedido del BID por Enrique en el año 89, que influyó para que me nombraran ministro y jefe de la economía. En esa oportunidad, cuando acepté, él me metió para que aceptara. No quería salir de mí, yo era su tesorero, ¿no? Yo, la noche que acepté ser ministro, le dije a mi esposa: esto es una locura. ¿Sabe cuánto eran las reservas netas que tenía mi país ese día? Negativas, 150 millones de dólares. ¿Sabe cuánto son las reservas que tiene hoy día el presidente Morales en mi país? 14.000 millones de dólares, que es el 50% del PIB. Bueno, entonces, evidentemente, las buenas políticas que en general han tenido los países, más el viento de cola que ha traído esa bonanza, ese dinamismo de la economía asiática y particularmente de China, son factores decisivos. Pero entonces, un poco yendo a la pregunta tuya y las reflexiones de Enrique, la pregunta es: ¿debemos estar satisfechos en América Latina? ¿Qué viene después? Y ahí, un poco repitiendo lo que en una pequeña reflexión que tuvimos el día de ayer con los miembros del directorio, son los ministros, aquí está el presidente del Banco Central y el presidente del directorio, nuestro buen ministro aquí, Mario Vergara. Un poco la conclusión es de que no podemos quedarnos satisfechos y complacientes, porque si bien en la macroeconomía lo hemos hecho muy bien, en la microeconomía la región no lo ha hecho muy bien. Entonces, un par de datos para que tengamos presente. ¿Cómo se compara la América Latina hoy con las zonas más prósperas, que en este caso sería Asia? Y las noticias ahí no son muy buenas, porque fíjense que en términos de PIB, el PIB está más o menos, representa 7% del PIB mundial desde hace décadas. En productividad, que se mencionó, hemos mejorado, pero relativamente poco. En ahorro interno e inversión, nuestros coeficientes son bajos. Y un tema que es delicado es que lo que ha sido una bendición, especialmente para Sudamérica en términos macroeconómicos, que son los precios de los commodities, las materias primas, los términos de intercambio tan favorables, también tiene un lado negativo. Como Cepal lo plantea muy bien, hemos reprimarizado un poco la región. Si uno mira la concentración en exportaciones, y quitamos México, donde hay más diversificación, bueno, la verdad que hemos vuelto a niveles que teníamos en la década de los 50. Entonces aquí el desafío es: tenemos que poner más énfasis en el modelo de transformación productiva, que significa cómo vamos a dar mayor valor agregado
a lo que Dios bendito nos puso en la tierra, que son los recursos naturales, pero al mismo tiempo cómo innovamos, tenemos más tecnología, y Enrique lo ha planteado muy bien, el énfasis en infraestructura de buena calidad, en educación del siglo XXI y no del siglo XIX, en institucionalidad, son los temas del desafío. Y esto, al final del día, es un tema de agendas de largo plazo, y al final del día es un tema político, porque las agendas de largo plazo en la democracia se construyen cuando se logran consensos sobre temas fundamentales con visión de largo plazo. En resumen, nosotros somos optimistas de la región, pero somos cautelosos. No hay que caer en la complacencia de decir que muchos de nuestros jefes de Estado en muchas de las reuniones es la autocomplacencia, es decir, esta es la década maravillosa de América, hemos pasado, no es así. Tenemos que trabajar mucho más. Un libro que sacamos, y que Enrique fue uno de los comentaristas, precisamente América Latina 2040, hace 3 años, hacía una proyección que mostraba que América Latina, para poder lograr aproximarse, converger con los países industrializados en un lapso de 20, 25 años, tendría que crecer a un promedio superior al 6%. Y no cualquier crecimiento, un crecimiento en el cual haya mayor valor agregado, se cree empleo productivo, y que al mismo tiempo esa es una condición para que uno de los grandes éxitos que ha tenido la región en los últimos años, que es la reducción de la pobreza y una mejora, aunque no sustancial, en la distribución de la riqueza, el Gini, aunque sigue siendo la región menos equitativa del mundo, si se quiere mantener eso en forma sostenible, se tiene que cambiar el módulo de crecimiento. Y ustedes miren lo que está sucediendo en varios países. ¿Por qué hay esas manifestaciones en la calle de protesta en Brasil, en un país exitoso como Chile? Porque la emergencia de estas nuevas clases medias hace que las demandas sean mayores. A mí me decían en Brasil, por ejemplo, si estoy dentro de la casa, tengo televisión, pero salgo de la casa, los servicios no son buenos, la demanda por salud, por educación. Y ahí viene el gran desafío, que es un desafío no solo económico, sino político. Gracias, Enrique. Si vamos a hablar después de eso, de los bienes públicos, finalmente, ¿no? que la región tiene una gran deficiencia, y seguramente para poner un poquito más oscuro el panorama de la región, lo conversamos con ustedes hoy, ¿no? que los países más grandes de la región son los que menos crecen últimamente, ¿no? Y que han sido, algunos de ellos sobre todo, un gran motor de crecimiento para otros países de la región. Bueno, la segunda pregunta tiene que ver con el crecimiento y con un sueño. Yo hablaba de los sueños hoy y de los sueños de Prebisch, como una vez me dijiste, Enrique, creo que fue en el 52, 53, donde él ya promovía la integración de América Central, ¿no? Esa es la primera idea de Prebisch, casi de la mano de los comienzos de la integración europea. Y después con la ALADI en el 59, y después con la creación de la CAN, después con el Mercosur, con el Mercado Común Centroamericano, y de repente, 40 o 50 años después, miramos todos esos sueños, y salvo en el caso de Centroamérica, donde el progreso de la integración ha sido claramente mayor, nos encontramos que hay poco de esos sueños que se han realizado. O sea, la integración no solamente es baja dentro del continente, sino que es baja aún dentro de los acuerdos regionales, ¿no? No hablemos ya de la CAN, donde cada país ha tomado caminos distintos para acuerdos con el norte, básicamente, acuerdos de libre comercio con el norte, sino en el Mercosur, donde aparece como, no sé cómo ponerlo, sin grandes cambios, pongámoslo, yo diría retrocesos en los últimos 10, 15 años, donde se convierte, en lugar de un regionalismo abierto, en una cosa cerrada, con poco futuro, donde aparece la Alianza del Pacífico, con un modelo, comillas, distinto que el Mercosur. O sea, ¿qué pasó, digamos? ¿Y qué es lo que uno puede esperar de esa integración? Que no estamos pensando,
ustedes lo van a decir, de la integración, una cosa cerrada, ¿no? Estamos hablando de regionalismo abierto, de cómo usamos la integración para integrarnos mejor al mundo. ¿Qué pasó? ¿Y qué cabe esperar de aquí en más? Bueno, este es un tema realmente que, mirado así a la distancia, a 50 años atrás, si yo tuviera que decir cuál es una frustración importante que yo pude haber tenido como practicante de la economía, es un poco lo que ha pasado con la integración. Yo creo que, así como tengo una visión positiva sobre muchas cosas que se han hecho, comenzando por el lado político, porque yo pertenecí a la generación de los 50 y los 60, había que ver la dictadura que había en América Latina y cómo se estaba, y todo eso quedó atrás. No tenemos democracias perfectas, algunos países más que otros, pero hemos salido de todo eso. Hemos salido de todo eso, como hemos salido también de los problemas, de los grandes traumas internacionales, sacando algunos que ahora hay, como lamentablemente el que tiene ahora en Argentina. Pero en términos generales, estas grandes devaluaciones, estos grandes desequilibrios, crisis. La verdad es que hace como 10 años que no se habla más de eso. Y esos son activos importantes porque todos hemos sufrido. Yo viví intensamente en mi país los problemas de los años 60, 70, que eso. Entonces, y todo eso ha ido quedando atrás. De manera que cuando uno mira América Latina hay que decir, hay que tener cuidado con deprimirse mucho. Para no deprimirse mucho hay que mirar muy atrás. Cuando va 60 años, 50 años atrás, se da cuenta que han pasado cosas muy positivas y hay que reconocer. ¿Pudieron haber sido mejor? Sí, entonces ya siempre debe estar mejor, pero se hicieron muchas cosas en lo político, tenemos una clase media abundante hoy creciendo en todas partes, es decir, y América Latina tiene, como digo, cosas que tú mencionabas, el caso de Bolivia, pero hay 750.000 millones de dólares de reservas, ¿no? Son cifras a la Walt Disney, nunca me hubiera imaginado yo que hubiéramos sido capaces de tener. Y eso ocurrió en lo político, de manera que lo primero es decir eso. Ahora, en el área donde realmente yo creo que nosotros no tenemos que estar satisfechos es en el área de la integración. Yo estuve en el primer ejercicio de integración en este mismo edificio. Acá en el 59 nació la LALCA. Yo era joven. Sí. Bueno, éramos muchos jóvenes que estábamos dando vuelta por aquí de la universidad. Fue un viento fresco. Aquello para nosotros nos significó, para la gente nuestra, nos significaba, primero la imitación de Europa, porque 2 años antes se había hecho el Tratado de Roma, y un poco antes estaban todos los convenios del carbón y del acero. Europa estaba naciendo unida, y dijimos, esta es la nuestra. Y nació así, la integración del 59, pero fue un producto fundamentalmente tecnocrático. En el fondo, detrás de ese esfuerzo hubo un enorme vigor de Prebisch, y gente, y aquí nosotros, Gustavo Magariño, fue otro gran actor, Solá, ¿sí? Había un conjunto de técnicos que estuvieron detrás de todo ese proceso. Los gobiernos acompañaron y crearon la LALC, países que formaban parte de la primera gran experiencia que tuvimos de integración. Curiosamente, fíjate, yo me acuerdo siempre algo que se dijo, no estaban los empresarios en esa reunión, ni tampoco se habló de infraestructura en esa reunión. Es decir, ahora que uno lo ve a la distancia le parece cómo es posible, pero así fue. Pero se empezó a navegar y hubo un gran entusiasmo, hubo una integración muy cerrada, producto por producto. Bueno. Entonces vino el fenómeno que Félix Peña llama muy bien las cumbres de los desencantos. Subimos una gran expectativa, pasó el tiempo y bajamos en las expectativas. Hubo que crear la LADI, que está todavía funcionando, pero con alas mucho más cortas que la que tenía cuando empezó la LALC y con otro tipo de estructura. Nace el Grupo Andino, en el 64, ¿no? Fue el 64. Bueno, también fue una cumbre de una expectativa, es decir, ahí se ponían las industrias con el dedo, aquí, allá, y fue, bueno, el Grupo Andino, y la cumbre del desencanto que dice Félix Peña, bajó. El único lugar donde realmente se mantuvo el entusiasmo fue Centroamérica, como decías tú. Ahí la cosa más o menos mantuvo a lo largo del tiempo su presencia. Todavía uno ve por las calles la chapa de los coches que dicen de Centroamérica, todavía, y se comieron las guerras y todo, y siguió existiendo el espíritu integracionista.
En el Caribe más o menos también ha habido un avance, pero realmente donde realmente se produjeron los grandes desencantos fue en América del Sur, hasta que nace el Mercosur. El Mercosur fue otro gran evento donde también hubo una gran expectativa, todos pusimos una gran expectativa. Es decir, el crecimiento representa el núcleo más importante de integración de América Latina, con los dos grandes países, Argentina y Brasil, después Paraguay y nosotros. Es decir, estamos hablando de una cuota muy importante del producto latinoamericano y con ideas nuevas, reforzadas. También ahí está hoy hay un cierto bastante desencanto con respecto al Mercosur. Yo creo, particularmente en este caso, tengo la impresión que nos propusimos metas quizá demasiado ambiciosas en la partida y muchas veces empezamos por el final en lugar de empezar por el principio. Visto ahora la distancia, hubiera sido quizás mucho más sensato cuando hicimos Mercosur empezar por una zona de libre comercio, tratar entre nosotros afinada, empezar la cooperación por sectores en energía, en industrias básicas, en comunicación, ir construyendo lo que habría de ser al final la tarifa externa común. Quizá eso hubiera tenido mucho más sentido y nos hubiera evitado estos grandes desencantos que psicológicamente son muy negativos, porque los países o forzados a ciertas situaciones que no pueden administrar, violan los contratos, violan los convenios, esto establece desencanto en los empresarios, desencanto en los gobiernos, y comienza esa nube del desencanto de la cual es muy difícil salir. Normalmente salíamos mirando adelante, creando otra institución. Yo creo que eso fue un poco el tema que... Ahora, ¿yo qué pienso de la integración? Bueno, yo pienso que en el mundo en que estamos, es decir, navegar en convoy es mucho mejor que navegar solo. Y tengo la impresión de que estamos avanzando hacia formas fragmentadas del comercio mundial. Ya lo estamos viendo con el Tratado del Atlántico Norte, lo estamos viendo con el Tratado del Pacífico, el nuevo surgimiento de África como otro polo de crecimiento con mucho vigor. Tengo la impresión de que incluso con fenómeno chino, ¿no? Como ponerle un parate a China, está todo el mundo empujando a este tipo de aventuras. Y yo me pregunto que en ese caso, tener la capacidad de fortalecer el mercado regional, que ya está acercándose a los 8 trillones de dólares, no es que seamos un mercadito, somos un mercado importante. Es decir, que entonces de alguna forma no buscar maneras de cooperación inteligentes, que no nos aíslen del resto del mundo y menos aún cerrar mercado. Pero digo simplemente encontrar eso me parece que es para nosotros una buena oportunidad que hay que pensar. Por ejemplo, el mundo está demostrando que hoy en día el comercio pasa fundamentalmente por la cadena de valor, que estamos viendo una transformación de la forma de comerciar. Ya no es tanto el producto final, sino las distintas partes del producto. Eso lo ven muy bien los países asiáticos, cuando el 40% de las exportaciones del Japón se producen fuera del Japón. Y otro caso que está aconteciendo también incluso ya con China. Entonces, si de alguna manera las cadenas de valor son las nuevas formas por las cuales va a avanzar la industrialización y las exportaciones en general en el mundo, nosotros tendremos que aprovechar ese mercado para descubrir cadenas de valor que puedan de alguna forma viabilizar la existencia de nuestra política industrial. Precisamos desarrollar nuestras industrias y apelando a esas cadenas de valor. Pero ¿dónde vamos a encontrar las cadenas de valor? ¿En el Asia? ¿En Europa? Sí, es posible, pero lo lógico, nuestro país, por ejemplo, que está rodeado de las zonas más dinámicas del Brasil y de Argentina, porque estamos en medio de un complejo, hacemos un compás, yo siempre digo, de 2.000 kilómetros, ahí se genera el 40% del producto del mercado más. Entonces, es ahí que uno debería poder encontrar. Pero para eso, buscar mecanismos de cooperación inteligente nos pone en la mano un instrumento con el cual vamos a competir mucho mejor internacionalmente. Entonces, yo, como digo, tengo la impresión de que irse del Mercosur es como irse de la geografía para nosotros, es una cosa muy... Ahora, esto significa que ese Mercosur que tenemos ahora no nos sirve, pero tampoco nos serviría irnos del Mercosur. Habría que crear de alguna manera un Mercosur que sea capaz de viabilizar alternativas que no nos aparte del resto del mundo, por supuesto, pero que sea un poco un esfuerzo importante. Yo cada vez más pienso que en el mundo en que estamos, en un mundo de inestabilidad, un mundo de intranquilidad, como digo, y de tendencias a grandes luchas internacionales, yo creo que aprovechar el mercado regional para poder navegar, eso sería una cosa importante. Y a mí me impresiona, les confieso,
cuando veo más de 500 empresas multilatinas que están trabajando en América Latina con estos problemas, con las limitaciones, con las legislaciones, es decir, se están produciendo, bueno, ahí hay un capital que es una buena elección, demostrando que hay un mercado que puede servir a los propósitos de la expansión industrial o comercial. Entonces, yo, José Luis, le diría que tengo un desencanto, pero el desencanto no me lleva a renunciar a esto, me lleva simplemente a pensar en otras formas de hacer integración que permitan realmente viabilizar, y lo pienso en un país chico como el nuestro más todavía. Entonces, de alguna manera, esa es un poco mi reflexión respecto al tema de integración. Sí, gracias Enrique. No, coincido con Enrique, quizá unos comentarios adicionales. Yo estoy de acuerdo en que posiblemente de lo que yo recuerdo las últimas 4 décadas, que directo o indirectamente he estado vinculado a los procesos de integración, que quizá este momento es el menos favorable. Yo comparo, digamos, y se ha mencionado con toda claridad el caso, por ejemplo, la comunidad andina, el grupo andino, que se transformó bajo la premisa del regionalismo abierto, tuvo unos relanzamientos a fines de la década de los 80 y tuvo una etapa que parecía que marchaba muy bien. Mercosur fue un avance fundamental. Un hecho muy significativo fue la primera reunión de jefes de Estado suramericanos que convocó el presidente Cardoso y que mostraba una dinámica que funcionó bastante bien, poniendo énfasis en temas que son críticos para la integración. Uno es infraestructura. Y en esa mesa estuvimos sentados los dos, el presidente del BID, el presidente de CAF, y nos dieron el mandato para apoyar. Y realmente en ese ámbito hubo un avance muy importante. ¿Qué ha sucedido en los últimos años? Lamentablemente creo que le han bajado el nivel político al proceso de integración física en forma mucho más racional, y yo veo que si bien se están haciendo muchos proyectos, no están siguiendo la lógica que tuvo hasta hace unos años. El tema crítico es que hay demasiada fragmentación, y esa fragmentación lleva a que se repitan temas sin lograr resultados concretos. Entonces, volvamos al tema central, hay que sincerar todo esto, sí. Porque, y es un tema político, es un tema cómo sinceramos. Hay demasiados acuerdos, y en lo fundamental, porque la integración efectiva, más allá del tema político, de los temas laterales que pueden suceder, hay 2 elementos que son claves, que son cómo se mueven los recursos para la inversión y cuánto es el comercio. Y ahí la noticia no es buena. En América Latina el comercio intrarregional está por debajo del 17%. Por ejemplo, iniciativas como el Mercosur tienen más o menos eso, los andinos como 12%. Tomemos el caso, por ejemplo, la Alianza del Pacífico, que es un modelo novedoso de colaboración, interesante, muy bien, pero ¿cuánto es el comercio intrarregional ahí? 4%. Entonces, yo creo que hay que reubicarnos en la nueva visión, lo que dice Enrique, las cadenas productivas, las cadenas de valor, el hecho de que hay multilatinas que pueden ser promovidas al interior y exterior, pero la base es la adhesión política. La adhesión política, menos discursos y más acciones. Gracias, Enrique. Comentarios sobre lo que dijo el primer Enrique. Ahora vas a ser vos el primer Enrique. Ya. Pero sobre el tema de la década, ¿no? Yo hablé de la década perdida, esa cosa de sesgo que tenemos los economistas cuando hablamos de los 80 y hablamos de la década perdida, y de verdad, desde el punto de vista político, fue la década ganada, no la década perdida, la de los 80, ¿no? Pero a los economistas nos ha quedado la idea de la década perdida, y bien vale, después de tu comentario, remarcar este punto. El tema es el tema de la equidad, ¿no? Quería conversar con ustedes. Como bien creo que tú dijiste, es la década donde ha habido mejoras, una reducción muy fuerte en la pobreza, como por lo menos no ha habido en las últimas 3 décadas, y claramente una disminución en la desigualdad, en la distribución del ingreso, a partir de niveles estratosféricos, altos, pero
pero una disminución. Y a esa disminución han coadyuvado distintos motivos, pero los estudios muestran que por un lado ha habido un aumento en la oferta de educación muy grande en la región, y eso ha disminuido la diferencia salarial entre calificados y no calificados en la última década, que los programas de asistencia social, básicamente de transferencias condicionadas, ha sido un instrumento muy importante también para reducir la pobreza y reducir la desigualdad. Pero al mismo tiempo, uno ve eso, lo que ha pasado en la región, hay otra deficiencia que tiene la región, creo yo, desde el punto de vista de la equidad, que es un sistema de prestaciones sociales muy fragmentado, ¿no? O sea, cuando uno mira, salvo algunas excepciones, cuando uno mira América Latina, tiene un sistema de prestaciones en salud extraordinariamente fragmentado, y hay ciudadanos de primera, de segunda y de tercera, de acuerdo a qué salud tienen acceso. Y cuando hablamos de pensiones, no es que hay un sistema fragmentado, es que no hay, porque la cobertura de las pensiones en promedio en América Latina no es mucho más de 45%, algo parecido a eso. Y entonces, hay avances, cambios en algunos lados. Uruguay es un país que camina, acá hablar de Uruguay, habiendo tanta gente que conoce mucho mejor, puede ser un riesgo, pero que camina a un sistema de salud me parece menos fragmentado y más homogéneo, que en el sistema de pensiones es claramente así. Lo mismo no puede ser de Costa Rica, Colombia parece caminar en ese sentido también, y de alguna manera Brasil en el sistema de salud también hizo avances en este sentido. Pero de cualquier manera, cuando uno mira para adelante y dice, bueno, ¿y cómo reducimos la inequidad de la región? ¿No? De una manera, digamos, los programas, no digo que hay que terminar con los programas de transferencias condicionadas o el tema de la oferta educativa que pueda reducir la diferencia entre salarios de calificados y no calificados, sino, ¿y qué le agregamos desde el punto de vista de protección social, que es una manera más integral, me parece a mí, más de largo plazo, de tener una mayor equidad en la región? Y yo sé que hay limitaciones económicas, como siempre, para eso, pero no tenemos por qué tener la protección social europea, digamos. Estoy hablando, podemos tener una protección social básica en algunas cosas. No sé, ahí tengo más preguntas que respuestas, pero... Bueno, no, la verdad que es un tema central, porque no obstante los esfuerzos que se han hecho, evidentemente, como lo dijimos anteriormente, la reducción de la pobreza ha sido dramática y ha mejorado marginalmente el tema del coeficiente Gini, pero todavía es demasiado alto. Aquí yo creo que hay que verlo de dos puntos de vista. Uno, desde luego, fortalecer los mecanismos de prestación, en fin, pero lo fundamental tiene que ver con la economía. Es decir, tiene que ver con la economía. Si no tenemos un modelo productivo que sea eficiente, que sea generador de oportunidades de empleo productivo para los ciudadanos, que uno de los temas complejos de América Latina es el desempleo y la informalidad. Sí. Si no logramos eso, obviamente todo el avance social no es sostenible. Entonces la pregunta es si un país de la dimensión de Brasil, que ha tenido un gran éxito en el tema de reducción de la pobreza, de todos los esquemas innovativos que ha utilizado, si crece al 2% o 3%, ¿puede sostener ese proceso? Yo creo que no. Yo creo que tiene que crecer nuevamente, volver a crecer 5 o 6%, pero tiene que dar... Hay una frase que me impresionó el otro día leyendo un artículo de Andrés Velasco. Andrés Velasco es un excelente economista chileno que ha sido precandidato a la presidencia en Chile, ha sido ministro en el primer gobierno de Michelle Bachelet. Y él define redistribución y predistribución. Y yo dije, ¿qué es predistribución? Dice, tenemos que poner mucho más énfasis en crear las condiciones para que la gente tenga oportunidades, o sea, educación, el dar acceso a los sistemas financieros, acceso a los servicios. Y yo participo de eso. Ahora, es fácil hablar, es un tema complejo. No sé, ustedes han seguido posiblemente todo el debate que ha sacado este libro de
Piketty, ¿no? Sobre distribución, la mala distribución, pero lamentablemente ese libro está más orientado a las realidades de los países industrializados. Pero esa es la deuda pendiente y yo la vinculo. No se puede ver en forma aislada el tema de equidad sin mirar simultáneamente el modelo de producción, el modelo de generación de empleo, el modelo de educación, porque la inequidad comienza en el niño que no tiene un buen acceso a la educación. Bueno, Uruguay obviamente es un ejemplo de haber tenido sistemas de educación que han permitido que sea un país mucho más equitativo que otros. Pero si no tiene uno un buen sistema de educación de acceso temprano y para la mujer de partida, uno ya está atrasado en la vida. Este es el desafío que debemos pensar a futuro, de cómo encontrar fórmulas no aisladas, que es el gran defecto. Muchas veces en el discurso político se toca solo el tema social, sin acordarse de que lo social, lo económico son parte de un todo. Sí. No, muchas gracias. Un comentario muy bueno el punto, porque yo me olvidé de remarcar que una de las razones de la disminución de la inequidad y de la pobreza en América Latina en la última década fue justamente el aumento del empleo, ¿no es cierto? Y la disminución de la informalidad, así que... Bueno, este es un tema realmente central hoy en el mundo. Afortunadamente, nosotros lo hemos tenido siempre, porque siempre que hablamos de los países en vía de desarrollo, el tema de la mala distribución del ingreso aparece inmediatamente como uno de los grandes capítulos que tiene el subdesarrollo en los países subdesarrollados. Afortunadamente apareció, como todos saben ustedes, esta nueva investigación tan enjundiosa que ha hecho este economista francés Piketty, que ha demostrado, por lo menos él lo ha demostrado, de que el tema de la desigualdad es el gran desafío que tiene hoy el mundo desarrollado, mostrando cómo se habría ido deteriorando la distribución del ingreso en las últimas décadas. Ha sido cuestionado, pero también ha sido muy aprobado por muchos ministros, y quizá lo más importante, yo digo, de Piketty, de este hombre, es que puso el tema arriba de la mesa, y hoy en día en Estados Unidos se discute este tema intensamente, y eso es bueno, porque hasta entonces el tema de discusión caía en las tiendas del sur, pero ahora parece que la gente del norte está también preocupado de que la desigualdad los preocupa enormemente y de alguna manera aparece como un síndrome del mundo capitalista, donde la acumulación de capital es la que está dando lugar al empeoramiento de la distribución del ingreso. Y la verdad que las cifras que se dan, con todos los cuestionamientos que se le pueden hacer, son impactantes. Hay un deterioro grande de la distribución del ingreso. Y yo creo que eso es bueno, porque eso va a poner el tema en discusión más viva. Cuando los temas afectan al norte, pues siempre se hacen mucho más relevantes en el mundo. Y este es el caso del tema hoy por hoy, como consecuencia de este trabajo que ha hecho este señor, este economista francés. Ahora, una de las cosas que a veces uno le pregunta cuando va, bueno, usted viene del Uruguay, sí, pero el Uruguay resulta ser que es el país que tiene, en términos relativos, la mejor distribución de ingresos de América Latina. Y dice, ¿y por qué le preguntan? Y no es fácil contestarle cómo te preguntan. Yo digo, mire, seguramente si usted quiere buscar una explicación, va a tener que pedirle algunas respuestas a ciertos temas o a ciertos factores que han influido en la vida del Uruguay. Uno de ellos es la educación, con todos los defectos que tenga la educación actual, y nosotros somos todos muy críticos, pero en Uruguay la educación fue, a lo largo de un siglo, un factor de igualación muy importante, la educación pública. Y eso yo creo que es un hecho que ese vector hay que tocarlo, algo aportó cosas. El otro tema que aportó también fue la preocupación por los viejitos. Este país tiene una previsión social que afecta, no sé, más del 90% de la población, dentro del cual están, y nos empezamos a preocupar de este tema en la década del 10, cuando empezamos a establecer las jubilaciones, las pensiones no remunerativas, que fueron las que se afectaron a la gente mayor. Bueno, hay también la preocupación por la gente mayor,
que me parece muy importante, cada vez más importante me parece a mí esto, ¿eh? Es un tema que me siento más identificado con los japoneses y los chinos que protegen a los viejitos, muy importante. Por eso que una fundación pequeña que tenemos por ahí está preocupándose de estos temas. Bueno, yo creo que eso, quien piense en el Uruguay va a tener que tocar también ese tema, cómo ahí ha habido, es decir, la preocupación del Uruguay por los temas sociales del Estado ha sido una constante a lo largo de los últimos 100 años. Es posible que también tenga que tocar el tema de los consejos de salarios y de la política laboral. De alguna forma también ahí el país ha habido una presencia del sindicalismo muy presente en la fijación de los salarios, también todo eso ciertamente tiene que tener algún tipo de explicación. Es decir, hay muchos trabajos, incluso hace poco tiempo recibía yo un documento de Rosemary Thorpe, que está trabajando precisamente buscando una explicación racional, con bases históricas, en el por qué este país ha mejorado en esos variables. Por último, también habría que tocar el sector fiscal, porque la fiscalidad es una forma de distribución de la riqueza, y la fiscalidad también ahí, la estructura de la fiscalidad, yo creo que es un tema que está en debate en toda América Latina. Yo creo que son los grandes temas que tenemos por delante, discutir qué política fiscal para estimular la producción y al mismo tiempo generar que permee el crecimiento a todas las clases sociales. De manera que, es decir, estos serían un poco los grandes vectores que uno debiera tocar, y hay otros más. Ahora, ciertamente, para coincidir con Enrique, nosotros no podemos ignorar que la educación es un tema central en todo esto, y que de alguna forma ahí está un poco la clave del ascenso social. Y yo creo que ahí, por eso que en nuestro país es la preocupación que existe, estamos todos tan preocupados por ver cómo hacemos para dar un salto cualitativo en materia educativa, que sería una de las bases con las cuales podemos imaginar el futuro. Y creo también que juntamente con esto está todo el tema de la productividad del sistema económico, que yo creo que está vinculado a los temas que mencionaba Enrique, el tema de la infraestructura, el tema vinculado con la introducción de las tecnologías, la innovación, el acceso a nuevas formas de industrialización, y eso nos lleva al tema anteriormente fijado de la cooperación regional. En fin, creo que el tema, sabemos qué teclas hay que tocar. Ahora, para que esas teclas den una melodía aceptable, hay que tener un gran compromiso político de la sociedad. Y yo creo que eso es un poco lo que está por delante. Es un tema muy endemoniado, muy complejo, que abarca distintas variables. Todas ellas tienen relevancia, y el conjunto, como digo, tiene que estar amparado por una visión política creativa, como de alguna manera intuitivamente la tuvo en buena medida la dirigencia política del país a lo largo de los últimos 100 años, que sienten que ahí hay un tema que hay que abordar. Nos ha ido en términos relativos bien, pero ciertamente queda mucho por hacer. Claro. Tema de fiscalidad, sí, se ha puesto de moda en la CAF. Hace 2 años creo que sacó un documento que en su momento me tocó comentar con Pablo. Sí, quizá un tema que es clave en el caso de Uruguay, muy interesante, es el rol del Estado y del sector privado. Es decir, uno de los debates, a veces en América Latina somos de los extremos, ¿no? Cuando éramos estatistas, en un momento todo estatista, y después viendo que todo lo resolvía el mercado. Los países que mejor les ha ido son aquellos que han mantenido ese balance apropiado. Y si hablamos de los temas de equidad, de acceso, en fin, no hay ninguna duda que el rol del Estado es un rol fundamental, y que no podemos dejar eso simplemente a que las fuerzas del mercado lo resuelvan. Bueno, yo tenía una última pregunta, pero déjenme colar una muy cortita, porque ustedes han mencionado 2 o 3 veces un tema relevante como es el de la educación, ¿no? Y la América Latina ha avanzado en cobertura claramente en las últimas décadas, en los últimos 15 o 20 años, pero no demasiado en calidad, ¿no? Los test siguen dándonos un poquito mal, y cuando uno piensa el futuro, y alguno de ustedes habló del tema de la innovación, de la tecnología, etcétera, etcétera, la calidad parece un elemento central, ¿no? Eso está bien, la cobertura quizá para la equidad en el corto plazo, pero no para los temas de productividad y crecimiento a los que hacían referencia. Entonces, la pregunta ahí es, ahora vemos a varios países de la región que han emprendido reformas en el área de educación, ¿no? Para cambiar los incentivos, y este es el caso de Ecuador, de Colombia, de México, a una manera de Brasil, cosas que se están haciendo en Uruguay. ¿Se puede mejorar la calidad
simplemente con más plata o necesitamos cambiar los incentivos en el sistema educativo para tener una educación de mayor calidad? Y eso implica ciertas disputas, inclusive ciertos procesos de confrontación, ¿no?, dentro de los países. Yo creo que ese tema de la calidad se ha convertido realmente, sobre todo en materia educativa, en una demanda muy generalizada. Estamos todos muy impresionados, por ejemplo, de ver el acontecer de este tema en un país hermano como es Chile, ¿verdad? Donde realmente las demandas ya no son solamente demandas de las élites, sino son demandas de los estudiantes. Es decir, yo confieso que me impresiona mucho ver. Nosotros todos fuimos estudiantes, todos demostramos pidiendo más presupuesto, más autonomía. De los años 50 fue una de las grandes batallas de este país, pero nunca salimos a pedir calidad. Es un hecho bastante novedoso que la gente salga a pedir una mejor escuela para poder competir con la gente poderosa que manda a los hijos a las escuelas privadas, que son de mayor calidad. Entonces, de alguna manera salen a reclamar eso. Es un hecho notable, ¿verdad?, de que realmente la gente descubre que en la calidad de la educación está el ascenso social y están las oportunidades de poder avanzar en la sociedad y en el acceso a las oportunidades. De manera que yo creo que ese es un tema muy importante y aquí en el Uruguay está en plena discusión ahora. Y el tema en general, yo veo, mirando un poco el debate, nosotros estamos trabajando en la Fundación Astur un poco en este tema. La semana que viene se presenta un documento donde realmente ahí aparecen los grandes capítulos sobre los cuales se mueve el país a futuro, y el tema de la educación está incorporado como un tema central. Evidentemente, reformar la educación es uno de los grandes temas que el país tendría que abordar y que tiene que abordar. Y el problema está en que en general la impresión que uno tiene es que hay bastante consenso en lo que hay que hacer, como que no hay muchas discrepancias en cuanto. El tema es cómo hacerlo y cómo se hace frente a los intereses creados, a las posiciones de los dos grupos, de los docentes, de los estudiantes, de los políticos. En el contexto esto se convierte en un tema complicado por eso. No es tanto el qué hacer, parece que lo sabemos. El tema es cómo hacerlo. Y ahí el tema es un gran debate donde realmente lo ha dicho el presidente Mujica cuando llegó al gobierno, que es uno de los grandes temas que requería de un gran consenso nacional. Todavía no lo hemos logrado, pero yo creo que ese tema es de tal profundidad que abordar una reforma educativa sin tener un consenso básico de toda la fuerza que opera en el tema es muy difícil. Y ese es el tema donde están realmente los grandes obstáculos. Lograr armonizar posiciones que permitan hacer lo que hay que hacer y que sabemos que hay que hacer. Pero daría la impresión que el tema no es nada fácil como nos están mostrando los hechos, ¿no? Pero es. Sí, quizá, muy brevemente, este es el típico tema estratégico crucial que requiere agenda de largo plazo, consenso para hacer los cambios. Y que obviamente aquí ustedes en Uruguay tienen un sistema democrático que no es común. Las continuidades son muy claras, pero no es la situación en la mayor parte de América Latina. Y otro tema muy delicado, los grupos de poder que conspiran contra la calidad de la educación. ¿Y cuál es el grupo de poder más importante que especialmente en varios de los países en lo que es la escuela primaria y básica, inclusive la secundaria, compite? Es la agrupación de docentes que tienen sindicatos de una fuerza muy grande que representan un obstáculo en varios de los países al proceso de cambio que quieren impulsar varios de los gobiernos que están más en la avanzada. Una cosa, José Luis, que es interesante, se están haciendo cosas interesantes. Por ejemplo, tú mencionas, el gobierno del Ecuador ha hecho reformas educativas espectaculares. Hay que realmente felicitarlo por lo que están haciendo en esta materia. Otros países están lanzando aventuras, como el caso de Brasil, con 100.000 estudiantes becados al exterior todos los años. Es decir, hay una sensación de que realmente el tema educativo condiciona el crecimiento
y condiciona el progreso, y que por tanto, si no nos metemos a fondo, nos vamos a quedar en el vagón de cola de la historia. Y yo creo que eso tenemos que aprender también aquí, ¿verdad? Que eso sí o sí, en algún momento todos nosotros fuimos muy orgullosos del sistema educativo uruguay, laico, obligatorio, gratuito, que fue una reforma espectacular que hizo el país y que fuera parte responsable de lo poco o lo mucho que hizo el país en materia de progreso económico y social. Y somos todos orgullosos de esa gran reforma valeriana. Ahora, el país tiene que dar un salto cualitativo del mismo tipo, con otras condiciones que son las que tenemos nosotros. El punto de partida es mucho mejor que tuvimos en el fin del siglo XIX. Entonces, yo creo que ahora eso implica de poner muchas veces posiciones políticas y docentes para poder armar un paquete en el que estemos todos de acuerdo y salir adelante. De lo contrario, se están moviendo en todas partes los países para lograr este tipo de cosas. Bueno, hay que hacerlo con mucho coraje y con mucho consenso básico, de alguna manera, que ese es el tema central, ese es el tema de los grandes consensos políticos. Y de alguna forma, en algunos países están lográndolo, como les digo, el caso de Ecuador es un caso muy notable que hay que destacar, ¿no? Claro. Bueno, no sé si quiere que terminemos aquí. Yo tenía otra, pero creo que, pero quizás no sé si le vamos a dar. Creo que tardamos acá, ¿no? Sí. Muy bien. Entonces vamos a dejar una pregunta, ¿sí? Bueno, no. Palabra de cierre. No se entiende. Perdonen. Tú caes más sordo lo que pasa. Ya, lo voy a decir. La verdad agradezco muchísimo la participación de este panel de lujo que tuvimos. Quiero que le den un fuerte aplauso a los tres. A los dos. Ustedes dos. Pero ahora, para cerrar, como diríamos, con un broche de verdad de oro, quiero invitar al presidente Danilo Astori a que nos dé sus palabras de cierre, como para tener ya el cierre del evento. Y nuevamente muchísimas gracias a todos por estar hoy aquí. Muy buenas tardes para todos. Es un placer estar compartiendo este evento con todos ustedes y un saludo muy especial a Enrique Valentino Iglesias, a Enrique García y a José Luis. Y mis felicitaciones por este coloquio tan fructífero, tan desafiante como el que nos han brindado. Créanme que me siento muy honrado por tener esta oportunidad de testimoniar mi adhesión a este tributo de homenaje que está recibiendo nuestro queridísimo amigo Enrique Iglesias. Enrique Iglesias es uno de esos seres humanos a los que cuando se los homenajea, uno se siente homenajeado. Tal es la riqueza de las experiencias de vida que nos ha tocado a algunos compartir con él, comenzando por la academia, en la Facultad de Ciencias Económicas, en el Instituto de Economía de la facultad. Esa especie de transición entre academia y política que fue la Comisión de Inversiones y Desarrollo Económico, una primera gran experiencia nacional de reflexión que tuvimos aquí en el país y cuyo factor y actor impulsor fundamental fue Enrique. Y por supuesto su actuación al frente de experiencias de diseño de políticas públicas, tanto en lo nacional, primer presidente de nuestro primer Banco Central, la Cancillería, y luego en la esfera internacional, fundamentalmente la CEPAL, el Banco Interamericano de Desarrollo, que tanto hizo por esta región,
y por supuesto la Secretaría Iberoamericana. Recién decíamos ciudadano latinoamericano, tenemos que decir ciudadano iberoamericano, porque Enrique cubrió toda esa experiencia que nos une con la madre patria. Es tal la riqueza entonces de esta vida tan fructífera que no es mala la vía de tributarle un homenaje por la vía de la publicación de un libro, con reflexiones. Esta no es la primera vez. Hace 2 años y medio, en oportunidad de realizarse la asamblea anual del Banco Interamericano aquí en Montevideo, también homenajeamos a Enrique con un libro que abordaba, igual que este, a través de diversas autorías, facetas de su personalidad y de su trabajo. Nuevamente hoy entonces nosotros queremos participar y unirnos a esta reflexión y acto de reconocimiento de lo que ha sido tu enorme aporte. Tú decías que la vida sigue y se agregan números, pero hay un trecho importante por seguir recorriendo. Y si alguna duda faltara acerca de las tareas a realizar, ustedes mismos las han comentado aquí, con propuestas ni más ni menos que referentes al crecimiento inclusivo, a la promoción de esa cadena conocimiento, innovación, eficiencia, productividad, competitividad, que está presente en la América Latina por venir, los desafíos de la integración aún no realizados, son tareas en las que seguramente Enrique va a estar participando. Y por lo visto acá no te va a faltar compañía. Así que una vez más, Enrique, un fuerte abrazo y muchas gracias. Asuntos Públicos, para conocer mejor, para saber más.